empeño a esta clase, la misma que le están poniendo a otras o más, porque yo la considero que está fácil, los temas que elegí son fáciles, pero necesitan ponerle atención, ¿verdad? Bien, el tema para hoy es el siguiente. Vamos a ver lo que es la diferencia de vectores. Ya nosotros habíamos visto cómo sumar vectores por el método gráfico y el método analítico. Ahora la diferencia es parecido, es lo mismo. Ya en clases anteriores nosotros vimos cómo restar vectores por el método gráfico, que era hacer exactamente lo mismo que hacemos cuando sumamos vectores, pero uno de los vectores cambiaba de dirección. Entonces, en este caso nosotros vamos a ver cómo hacerlo, pero por el método analítico, que el método analítico es el más fácil. Y el método analítico es el siguiente. Tengo un vector U, que este vector U está en su forma normal, normal o estándar. ¿Qué significa su forma normal? Que está sobre el eje X, que comienza en el origen y termina en un punto. Eso es, ¿verdad? Que comienza en el origen y termina en un punto. Veamos entonces. Si yo tengo ese vector, quiere decir que lo que estoy haciendo es lo siguiente. Tengo mi eje de simetrías acá. Y en ese eje de simetrías, yo voy a dibujar el vector. Dice que es 1, 2. Es 1 para X, 2 para Y. 1, 2. Entonces, el punto quedaría aquí. 1 para X, 2 para Y. Quiere decir que ese vector sería el siguiente. Sería este. Ese sería el vector. Pero también me dan el vector B, que el vector B es negativo 3,1. Es negativo 3 para X. Entonces dice que es negativo 3 para X. Lo voy a hacer acá. 1, 2 y 3. Aquí. Y 1 para Y. 1 para Y lo tengo dibujado acá. Quiere decir que ese punto nos quedaría aquí. Por lo tanto, el vector sería este, que parte de aquí y va hasta acá. Tengo esos dos vectores. Ese es el vector U y ese es el vector B. Ahora, hay una forma de hacer esto y es haciéndolo con el método analítico. Y el método analítico es sumar. El método analítico es sumar por el opuesto del vector B. ¿Verdad? El opuesto del vector B. Entonces, ¿cuál sería el opuesto del vector B? Veamos. Si aquí es negativo 3 para X y 1 para Y, entonces el opuesto sería 3 para X, que lo vamos a dibujar acá. Tres para X, que lo vamos a dibujar acá, y 1 para Y. Ambos cambian de signo. Entonces el vector ya no iría dibujado aquí, iría dibujado acá. ¿Verdad? Iría dibujado acá. Entonces ese sería el opuesto de B. Ese sería el opuesto del vector B. Iría para acá. Ahora, eso es el opuesto del vector B. Es lo que estamos haciendo aquí. Voy a hacer más grande esta parte para que se vea bien. Aquí. Acá veamos, este es el ejemplo 1. Nos dice que el vector U es 1 para X, 2 para Y. Aquí termina. Y el otro es el vector B, que es negativo 3,1. Aquí termina. Pero teniendo en cuenta siempre que esos vectores están en posición normal. ¿Qué significa que están en posición normal? Que parten desde el origen. No siempre va a ser así. Ojo, no siempre va a ser así. Pero entonces nosotros para restar vectores
Por el método analítico tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que sumar por el opuesto de B. ¿Quién es el opuesto de B? Es este mismo vector, pero cambian el signo de sus componentes. Si este es negativo, es positivo. Si este es positivo, este es negativo. Esto es el opuesto. Y aquí nosotros tenemos una forma más fácil de poder entender qué es el opuesto de un vector. El opuesto de un vector es esto, ¿verdad? Es el mismo vector con la misma magnitud, pero en otra dirección. Y por lo tanto, si tiene otra dirección, el sentido también cambia. ¿Verdad? ¿Se entiende hasta ahí? Pregunto. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Entonces, voy a sumar componente con componente. La componente en X con la componente en X y la componente Y con la componente en Y. Por lo tanto, acá nos quedaría 1 más 3, porque estoy sumando este con este, y 2 más menos 1. Pero si yo escribo 2 más menos 1, es si tuviera esto. Y menos por más o más por menos, que es lo mismo, da menos. Y por eso nos queda 2 menos 1. Por eso aquí nos queda así, 2 menos 1. Entonces ahora sumo 1 más 3, 4, y 2 menos 1, 1. Y ese sería el vector resultante. Eso sería el resultado de sumar y restar vectores. Ahora, ¿por qué les mencioné esto antes? ¿Por qué dibujé todo esto y en vez de solo sumarles esto? Porque para que nosotros entendamos que lo que estamos dibujando acá son, lo que dibujamos aquí son vectores. Y entonces, cuando hablo del opuesto de un vector, me refiero a esto. Un vector en sentido contrario del vector original. Y eso es el opuesto de negativo b. ¿Verdad? Ese es el opuesto de negativo b. Ahora veamos este otro caso. Ya no vamos a hacer el dibujo, sino que solo vamos a hacerlo analíticamente. Si lo hacemos analíticamente, lo hacemos de la siguiente forma. Dice, si u igual a negativo 3,2, recuerden, hasta ahí llega el vector. El punto inicial sería el punto 0,0. Y el vector b, negativo 4, negativo 6. El punto inicial sigue siendo el punto 0,0. Entonces voy a hacer u menos b es igual a u más el opuesto de b. Cuando hablo del opuesto de b, estoy hablando del vector opuesto. Entonces, ¿cuál sería el vector opuesto de b? En vez de ser negativo 4, negativo 6, es 4 y 6. U queda igual, u no cambia. Entonces voy a hacer u más el opuesto de b. O sea, negativo 3,2 más 4,6. ¿Y qué hago? Sumo la primera componente con la primera componente y la segunda componente con la segunda componente. Nos quedaría entonces negativo 3 más 4, 4, negativo 6. Negativo 3 más 4, 1. 4 más 6. ¿Cuánto es 4 más 6? 8. No. 10, profe. 10. ¿Verdad? Aquí el libro tiene un error. Porque es negativo 3 más 2, 1. 4 más 6, 10. Ahí tiene que ser 10. Jamás va a ser 8. Aquí tiene que ser 10. Pero Entonces, no está sumando 2 más 6. hey, perdón. Sí, es cierto. Sí, profe, se le iba a decir. Estoy sumando 4 más 6 porque es componente con componente. Negativo 3 más 4 y 2 más 6. Aquí. Negativo 3 más 4, 1. Y 2 más 6, 8. Bien. Entonces, para que no se les haga más difícil presentar las tareas, vamos a trabajar en esa guía. Vamos a trabajar en esta guía. Dice, dibuje los siguientes vectores en posición estándar en R2. Utilice un mismo sistema de ejes. Vamos a ver, hagan eso ustedes. Necesitan tener su cuaderno, sus reglas, su lápiz a mano.
¿Me están ¿Cómo viendo? lo vamos a hacer todos, profe? Lo van a hacer todos estos mismos en un mismo eje. O sea, lo primero que van a dibujar es esto. Lo primero que van a dibujar es el eje de simetría. Van a dibujar esto. Y van a dibujar esto. Y ahí sobre ese eje van a dibujar todos los vectores. Recuerden, el primer punto que ustedes tienen que saber de un vector es el punto 0,0. Y el punto final es el que está aquí. 3,0, 2,3, negativo 2,3 y 3,2. Eso es. ¿Verdad? Bien, dibújenlo por favor. Eso es lo primero que le pide. No le pide sumar nada ni nada. Solamente que lo dibujen. Todos esos los vamos a poner en ¿Sí? la crucita, profe. En el mismo, correcto, sí. En el mismo. A ver, lo dibujan y me lo muestran en pantalla, por favor. Ok, ¿cómo van? ¿Ya lo terminaron? El A, profe, el que no. ¿El A no lo hizo? ¿O sí lo hizo? No, ese fue el que no. El 3,0. Ese. Que se quitó la pantalla, profe. Ah, ok. Ese es el A. 3,0. Sí, ese. Los otros sí. Bien, es. Se le enseño para ver si está bueno o no. Sí, sí, sí. Recuerden que ese es 3 para X, 0 para Y. Vamos a ver acá, vamos a ver a Mire, a ver. A ver, 2,3, muy bien. Negativo 2,3. 3, negativo 2.
Muy bien. Y el 0,3, pero antes, Saraí, ¿cómo va usted? ¿Ya lo terminó? Profe, yo eso no le entiendo. Por eso necesito que lo haga, para explicarle. Porque eso es lo Pero primero. no sé, o sea, Tenemos que dibujar los vectores para después entender lo otro, porque si no, no lo vamos a entender. Bien, entonces necesito que lo haga conmigo. Vamos a ir acá a la pizarra. Esa es nuestra pizarra. ¿Verdad? Entonces voy a dibujar acá una línea recta, una línea, y usted me va a ayudar. Vamos a ver acá. Tengo aquí el eje de simetría. Ahora vamos a hacer el primero. De paso hacemos el que tiene duda Hamilton. Saraí, lo primero que quiero que haga es ajá. que marque, divida este eje, el eje X, marque 3. ¿A dónde quedaría 3? Arriba. Es 3,0. La primera componente es para X, la segunda componente es para Y. ¿Cómo le quedaría entonces? No sé. Mire, lo primero que tenemos que saber es que si es A igual a 3,0, es que aquí tengo que dibujar 1, 2, 3. Ahí. Ahí es 3 para X. Y si es 0 para Y, también quedaría en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque es 0 para Y. Entonces sería aquí. Hamilton. Ese punto quedaría aquí. Porque es 3,0. ¿Verdad? Ese punto quedaría ahí. 3,0. Ahora, significa que voy a dibujar mi vector que parta desde el punto 0,0, que parta desde aquí, desde el punto 0,0 y vaya hasta aquí. Ese es el vector que me tiene que quedar. ¿Por qué? Porque el vector era A igual. Yo lo voy a hacer en forma horizontal. En realidad no difiere mucho del otro. Pero lo hago así para que se note mejor. 3,0. Profe, entonces en el orden que le tenía ahí está mal. ¿Cómo? Es que este usted Así no lo como había le hecho. enseñé. Había dibujado los otros. Ajá. Este es el primero. Este es el primero. Usted no lo había hecho. Que es 3 para X, 0 para Y. Entonces quedaría en esa dirección. Pero así en el orden que lo tenía estaba bien. Sí, no hay problema. Este sería el vector A. Este sería el vector A. Entonces, si cualquier número que sea y es 0, así va a quedar. Sí. Si es 0, la segunda componente, o sea, siempre va a ir sobre el eje X. Siempre, si aquí es 0. Si es al contrario, voy a poner otro aquí. Si aquí es el vector B, digamos, por poner un nombre, ¿no? El vector B, y aquí tengo igual a, abro corchete, y aquí sería negativo 2, no, 0, perdón, coma negativo 2. Ahora el 0 está en X. Entonces, ese vector iría dibujado de la siguiente manera. Iría negativo 2.
Profe, pero verdad que cada uno de esos que están ahí se pueden ir haciendo uno por uno. Sí, solo que ahí en el ejercicio le pedían que lo hiciera en el mismo. Entonces este sería 0, negativo 2, iría sobre el eje Y, ya no iría sobre el eje X. ¿Por qué? Porque es 0 quien es X, aquí. Entonces aquí sería, nada más que tiene que ser una flecha porque es un vector. Iría ahí. ¿Sí? Ese sería el vector B. Y lo único que estamos haciendo ahorita es dibujar vectores. O sea, no estamos haciendo nada más. Lo único que estamos haciendo es dibujar vectores. ¿Verdad? ¿Se entendió esa parte? Sí, eso sí. Entonces, dícteme uno que usted hizo. Dícteme el C, Hamilton. El de negativo 2, 3. Uh-huh. Sí, Negativo 2. entre 3. No, o sea, sí, o Coma sea, va 3. en, sí, Ajá. no, entre 3. Negativo 2 tercios. Así es, espera. No, es así como lo tengo. Es que de la forma que está escrito ahí es esta misma forma. Es lo mismo. ¿Verdad? Es lo mismo. De decir negativo 2,3, así como lo tengo o como está abajo, representa lo mismo. ¿Verdad? Entonces Ok. es negativo 2. Significa que aquí voy a dibujar. ¿Estará ahí? Aquí voy a dibujar entonces esto para acá. Negativo 1, negativo 2. ¿Y por qué los dibujo a la izquierda? Porque son negativos. Entonces ahí sería negativo 1, negativo 2. Y el otro es 3 para Y. Ese es positivo, entonces iría para arriba. Si es negativo, va hacia abajo. Entonces aquí sería. Entonces, para verlo más fácil, puedo hacer las líneas guías, así como la que hacemos en dibujo. Y poder dibujar desde aquí hasta acá. Y de aquí hasta acá. Y donde se crucen, ahí va a ser el punto. Vamos a ver, se cruzan aquí. ¿Verdad? Se cruzan aquí. Y ese va a ser el punto. Ahí hasta ahí va a llegar el vector. Entonces, tomo el vector desde aquí, desde 0,0 y lo llevo hasta acá. Y ese sería el vector C. De esa forma. Y así es como se dibujan. Es más, puedo quitar las líneas guías. Y ahí nos quedaría el vector. ¿Lo entendió ahora, Saraí, cómo dibujar esos vectores? Sí. Ok, entonces terminen lo que le hacen falta. Hamilton ya solo le hacía falta uno, creo que ya terminó. Sí, profe, ya Póngalo lo puse. otra vez que no lo copié. Los pongo otra vez, está bien. Vamos a regresar acá entonces. Y voy a compartir estos de acá. Esta guía igual la voy a subir a la plataforma, pero necesito que ustedes lo vayan dibujando. Profe, y a nosotros es lo mismo también. En el otro me dice, dibuje los vectores del ejercicio 1 con sus orígenes en el punto 1,3. No, ahí cambiaría. Vea, ya no va a ser en el punto 1, negativo 3. Ahora desde ahí va a comenzar el vector. Va a terminar en el mismo punto, 3,0, pero ya no va a iniciar en 0,0, sino que va a iniciar en 1, negativo 3. Entonces veamos, voy a
Voy a dejar de compartir acá. Voy a regresar a la pizarra. Ojalá no se haya borrado todo. Ah, no se borró. Entonces dice 1, negativo 3. Es 1 para X, negativo 3 para Y. Significa que me hace falta 1 todavía. Entonces, dibujo esto, pongo esto acá, sería aquí, negativo 3. 1, negativo 3 sería aquí. ¿Verdad? Ahí sería 1, negativo 3. Entonces, desde ahí tendría que comenzar el vector, el primer vector. El final sería 3,0. Entonces, el vector sería este que nosotros vamos a dibujar acá. Comienza aquí y termina en el mismo lugar. Termina acá. El vector A. No sé si me entienden. Ahí. Y el vector C ya no sería este de aquí, porque ya termina ahí en el mismo lugar, pero ya no comienza en 0,0. ¿Comienza dónde? Comienza aquí. Ahí. ¿Se entiende ahora cómo lo van a hacer? Sí. Sí. Ok, ¿se entiende entonces? Sí, ¿verdad? Bien, niños. Aunque me toque, Sí, profe. 6 minutos todavía, pero el tiempo ya se fue. Son las 1:40. Y ustedes están en clase desde las 8. Espero que hayan entrado a la clase a Y las 8. vamos a más. Y vamos a test. Ahorita van a TES. Sí, no, Sí. les voy a regalar esos 5 minutos. Yo igual voy a clase a las 2. La secretaría se inventó darnos unas clases a las 2. Entonces tenemos que estar ahí de 2 a 4, ¿se imaginan? Y ustedes también, creo, de 2 a 4 van a estar. De 2 a Sí, de 4. 2 a 4. Sí. No, entonces, esos 6 minutos que hacen falta, aprovechenlos, descansen, almuercen si no han almorzado. Y nos Sí, vemos en la siguiente clase.